Hola, queridos amigos, amigas, hermanitas, hermanitos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que estén recibiendo este audio. Yo soy Uk Khan del CRES Yepómera, dirigiéndome nuevamente a ustedes, dando seguimiento a mi compromiso personal de acercar la obra del insigne maestro don Antonio Velasco Piña a las nuevas generaciones. Dando continuidad a la investigación del México profundo, a quien el maestro dedicó la mayor parte de su obra, en esta ocasión elegimos hacer un breve sumario de su libro Los Siete Rayos, que nos introduce al significado metafísico del 13 de septiembre de 1847 y de la gesta heroica celebrada en el castillo de Chapultepec por los 7 cadetes del Colegio Militar, que ofrendaron su vida y que familiarmente se les conoce en la historia de México como los niños héroes. Desde el primer capítulo, titulado también Los Siete Rayos, Velasco Piña nos introduce al escenario de la gesta, el sagrado bosque de Chapultepec, y también a sus dos secretos guardianes de tradición, los abuelos doña Mariana y don Jorge, quienes contemplan en compañía de las dos máximas autoridades de la plaza, el general Nicolás Bravo y el director del Colegio Militar José María Monterde, los estragos causados por el bombardeo del ejército norteamericano al castillo de Chapultepec el día anterior a la gloriosa fecha del 13 de septiembre de 1847. Dentro de la conversación emprendida entre los cuatro, se concluye que solo queda para defender el castillo un pequeño regimiento de 400 jóvenes del colegio militar. Ellos no serán suficientes para contener al ejército invasor, y lo peor era que no se trataba solamente de evitar una derrota, sino también de impedir que México desapareciera como nación de la conciencia planetaria. Para evitarlo, se necesitaba nuevamente un gesto extraordinario. Se requería convertir la inminente batalla en un combate ritual, y para ello se debía contar con la participación de 7 cadetes que, estando enterados del peligro inminente, se ofrecieran y convirtieran durante el combate en alguno de los 7 rayos que configuran el espíritu e identidad de México. Ellos eran el valor, el honor, el amor, la abnegación, la sabiduría, la lealtad y el patriotismo. El principal objetivo a conseguir era, según explicó doña Mariana, que no solo se trataba de adquirir las cualidades que cada uno de los rayos representa, sino de fundirse y hacerse uno con la fuente misma de donde provienen dichas energías. Vamos a conocer ahora la historia de cada uno de las fuentes de esos rayos. Iniciamos con Francisco Márquez, originario de Guadalajara, Jalisco, quien desde su infancia manifestó una excepcional valentía y carecía de temor ante cualquier circunstancia, ya fuera natural o inclusive sobrenatural, digno representante del rayo del valor. Francisco Márquez, junto con su madre, al intentar ingresar al castillo, se encuentran con doña Micaela, quien les informa del carácter sagrado del bosque y de las pruebas que tiene que superar todo aquel que desee ingresar en forma consciente. Francisco se ofrece como voluntario para intentarlo y Micaela lo lleva con don Jorge, única autoridad que puede concederles ese privilegio a los candidatos. Él le explica a Francisco que la puerta de entrada energética es por la puerta oriental, la que está contigua a los puestos de flores. Por ella se accede al manantial de agua dulce que suministró durante centurias el vital líquido al pueblo azteca. Pero no solo ello, sino que este manantial también tenía la función de constituir la primera prueba para quien desea ingresar como guerrero espiritual, ya que estas aguas tienen también la propiedad de limpiar interiormente el espíritu del candidato y lo habilita para cumplir con su misión de vida al beber esa agua. Al hacerlo, Francisco sintió que después de un periodo de reflexión y autoperdón por las faltas cometidas, penetró una sensación de plenitud y alivio espiritual. Francisco había pasado la primera prueba, la del agua. A continuación se requería pasar la prueba de la tierra. Esta consistía en atravesar por un puente entre el manantial y el lago de Chapultepec.
Los puentes, explicó don Jorge, sirven para pasar de un lugar a otro, y por ello este puente simboliza un medio para cruzar de la realidad ordinaria a otra superior y sagrada. Si al cruzarlo logras que tu conciencia perciba esa otra realidad, habrás pasado la prueba de la tierra. Al hacerlo, el joven jalisciense sintió que su percepción de los reinos mineral, vegetal y animal se había expandido notablemente, lo que constituyó prueba inequívoca de haber superado este segundo desafío. Para la tercera prueba, la del aire, el guardián llevó a Francisco a un paraje situado en un claro del bosque, rodeado por 4 enormes ahuehuetes. Al penetrar, sintió una fuerte inclinación a dirigirse hacia el ahuehuete orientado hacia el oriente, que más tarde reconoció como su energía personal. Pero luego su intuición le hizo recapacitar y permaneció abierto a los 4 vientos o direcciones. El guardián comprendió que con ello había superado también esta prueba y le explicó a Francisco: ya entendiste que todos y todo somos uno. Solo te falta una última prueba, la del fuego. Para esta prueba, el anciano condujo a Francisco hacia el extraordinario ahuehuete mayor, el sargento, y le dijo: él es la máxima autoridad de este espacio sagrado, y es el único que autoriza que pueda ser utilizado como puerta dimensional en 2 sentidos. El sentido horizontal, que permite el acceso al centro sagrado del país. Esta puerta fue la que, después de una larga espera, utilizaron los aztecas para ingresar de su peregrinación y fundar la Gran Tenochtitlán. Y el vertical, que se utiliza para la conexión con planos superiores y que no había sido utilizado desde la época de los toltecas. Cuando Francisco estuvo frente a este imponente ser, el sargento dejó caer una lluvia de fuego en forma de hojas y heno que no quemaban su piel, pero sí incendiaban su espíritu. Francisco había logrado pasar las 4 pruebas. Enseguida vamos a conocer al representante del Rayo del Honor, Agustín Melgar, originario del estado de Chihuahua, quien desde niño tuvo la extraordinaria oportunidad de conocer al Teporaca, legendario corredor rarámuri que con su actitud le mostró a Agustín el significado del honor. Cuando renunció a un merecido triunfo en la gran carrera de la Alta Tarahumara, porque solo se esparció un rumor de que se había practicado brujería a su favor. Prefirió renunciar. Estando presente el pequeño Melgar en ese día, entendió que ese acto era una enseñanza que le marcaría durante el resto de su vida. Su tío Antonio Mesa, con quien acudió a presenciar esa carrera, le explicaría más tarde. El honor es una de las cualidades más elevadas del ser humano. Muchos tienden a confundirlo con el orgullo y la soberbia, pero es del todo diferente, ya que se manifiesta en la conducta cotidiana como un estricto sentido del deber, confiriendo a quienes lo poseen un estilo especial de vida que los distingue de los demás. Gracias a la relación existente entre el tío y el Oguirami Teporaca, Agustín no solo aprendió el idioma rarámuri, sino también sus costumbres y su historia de explotación y continuos despojos que soportaron estoicamente, aunque en varias ocasiones se levantaron en armas. En su convivencia con ese pueblo se enteró de la política expansionista de los Estados Unidos, que, habiendo logrado la anexión de Texas, buscaba dar cumplimiento a un supuesto destino manifiesto, según el cual debía apoderarse de la totalidad del territorio mexicano. Así fue como en su interior fue creciendo la necesidad de pertenecer al colegio militar. Aunque al principio su madre tuvo serias objeciones, una serie de revelaciones por parte de su esposo recién fallecido y de su abuelo le convencieron de alentar la incorporación de Agustín, y lo envió en viaje por diligencia a la Ciudad de México para que se inscribiera. Al llegar al castillo, se encontró con el par de ancianos que estaban listos para reconocer a quien estuviera listo para convertirse en guerrero, y le invitaron a superar las pruebas, a lo que accedió, superándolas y convirtiéndose en otro guerrero espiritual. Vicente Suárez, representante del Rayo del Amor, pertenecía a la familia Suárez, y su padre militar era gran maestre de la logia escocesa de Puebla, donde había nacido,
y el día previo a su ingreso al colegio militar acudió a una ceremonia religiosa en donde vio por primera vez a Ana María de la familia González, antagónica esta de la de Suárez por ser el padre de ella primer maestre de la logia yorquina. Vicente quedó prendado de la joven desde el primer instante y ese día en la noche le escribió un soneto por medio del cual le confesó su amor, aún sin haber entrado en ningún contacto personal con ella. Al día siguiente ocurrió con su padre a la Ciudad de México para solicitar su ingreso al colegio militar, y tal como había ocurrido con Francisco y Agustín, fueron interceptados por el par de ancianos guardianes, quienes distinguieron las cualidades del aspirante, le explicaron de las pruebas y él aceptó cursarlas saliendo victorioso de todas y convirtiéndose en otro guerrero espiritual. Los primeros 3 meses de estar cursando el intenso programa de estudios y actividades militares no impidieron que Vicente le siguiera dando cabida a su vena poética, escribiéndole poemas a su amada, que guardaba hasta tener una primera oportunidad de enviárselos. Esta se presentó con la visita de un amigo y paisano, a quien le solicitó que consiguiese la dirección de Ana María y le hiciese llegar el legajo con sus poesías. Al mes regresó el amigo con un relicario y un mechón del cabello de la dama. Durante las vacaciones de Semana Santa viajó a Puebla con el pretexto de visitar a su familia, pero su principal objetivo era lograr un encuentro personal con su amada, lo que alcanzó con creces ya que no fue una, sino dos los encuentros entre los enamorados a través del balcón de la casa de Ana María, y ahí fue donde y cuando entendieron que los dos formaban un solo yo. Miguel Miramón, representante del rayo de la abnegación, denotó una extrema debilidad desde su nacimiento, acaecido en la Ciudad de México. No obstante, conforme fue madurando, se fue desarrollando en su interior una fortaleza fraternal y espíritu de ayuda y sacrificio, a tal grado que prefería ocupar su tiempo en prestar ayuda al prójimo en vez de cumplir con sus obligaciones escolares, lo que provocó la decisión de su padre de incorporarlo al servicio militar en el colegio militar, en donde manifestó su carácter rebelde y voluntarioso que le empezó a generar dificultades con la estricta disciplina castrense. Pero luego surgió una genuina amistad con don Jorge y doña Mariana, quienes le revelaron su identidad de guardianes del bosque y con quienes entabló una relación filial muy profunda, ya que los ancianos no habían podido tener descendencia. Enterado Miguel por los abuelos del intento por parte del Bosque Sagrado de formar una milicia similar a la de los caballeros Tigres y Águila de antaño, solicitó ponerse a prueba saliendo victorioso de cada una de ellas. Con la llegada de Miramón, don Jorge y doña Mariana informaron a los 4 cadetes, Miguel, Vicente, Agustín y Francisco, que cada uno de ellos representaba una energía y que de acuerdo con el sargento podían ser aspirantes a formar parte de la milicia celestial integrada por todos aquellos seres que en todos los tiempos y en todos los planos han participado en la visión de colaborar al mantenimiento del orden cósmico. Miramón propuso que las reuniones del grupo se efectuaran en forma regular por las mañanas de los domingos, en el claro del bosque donde se encontraban los 4 ahuehuetes, y desde su primera reunión fijó muy claramente sus objetivos: profundizar en el conocimiento de la realidad de México para así poder actuar más eficazmente en su defensa y engrandecimiento. El siguiente guerrero en incorporarse al grupo fue Fernando Montes de Oca, quien desde su infancia había mostrado extremado interés en la historia de México, por lo cual al enterarse de la injusta agresión de los Estados Unidos, decidió ingresar al colegio militar y a su llegada fue interceptado por los guardianes del bosque y previa aceptación fue pasando cada una de las pruebas y quedó inscrito como alumno del colegio militar. Los propios guardianes propiciaron un encuentro entre el recién llegado y los 4 cadetes, convirtiéndose ahora en un quinteto. Siendo el más enterado de la historia de México, el recién llegado y ante el imparable avance de las fuerzas norteamericanas, expuso: estamos en el mismo lugar donde los aztecas iniciaron la etapa final de su peregrinación antes de fundar Tenochtitlán. No se trataba de andar caminando a lo tonto por cualquier parte, sino de transitar por ciertas rutas consideradas como sagradas.
El hacerlo fue lo que les dio la voluntad y la capacidad de efectuar las proezas que realizarían más tarde. Estoy seguro de que si tomamos su ejemplo y hacemos caminatas de aquí al centro de la ciudad, algo lograremos que nos fortalezca internamente. Así fue como se iniciaron dichas caminatas entre el bosque de Chapultepec y el centro de la Ciudad de México, con la guía y ayuda de los dos guardianes de tradición. Fernando Montes de Oca se convirtió en el rayo de la sabiduría. El sexto integrante de la milicia celeste fue Juan de la Barrera, hijo del general Ignacio María de la Barrera, nacido en un cuartel militar en donde vivió siempre. Desde pequeño denotó inclinación a seguir la carrera de las armas que inició a los 12 años gracias a la intervención y ayuda de su padre. Fue ascendido a teniente gracias a un acto heroico celebrado en el mismísimo Palacio Nacional, cuando se interpuso para salvar la vida del entonces presidente José Joaquín de Herrera, a quien intentaban asesinar unos golpistas. Lo asistieron en esa ocasión dos de los integrantes del quinteto de la milicia especial, quienes al ver su actuación lo invitaron a reunirse y a las marchas sagradas dominicales. Juan de la Barrera representa el rayo de la lealtad. Solo nos falta conocer al representante del rayo del patriotismo, que le corresponde al quizás más conocido de los 7 rayos, Juan Escutia, nacido en Tepic, Nayarit, en el año de 1827. Su padrino, don Leonardo García, había formado parte del ejército trigarante en la Ciudad de México, y desde pequeño le narraba diferentes pasajes de la guerra sagrada que había librado nuestro país. En una de esas ocasiones sintió cómo su parte espiritual se conectaba con el volcán Sangagüey, el cual de alguna forma le comunicaba a través de un fuerte temblor de tierra su preocupación por la recién formada nación mexicana. Esta experiencia marcó para Juan Escutia el inicio de una permanente capacidad para percibir la realidad en una forma diferente a lo ordinario. Al principio estaba totalmente desconcertado, pero el sacerdote don Luis de los Ríos, su confesor, lo tranquilizó diciéndole que Dios le había otorgado un don especial del cual debía hacer siempre un adecuado empleo. A los 13 años, Escutia acudió a un retiro espiritual en un convento de Guadalajara, ya que pretendía seguir la carrera del sacerdocio. Pero ahí tuvo la oportunidad de encontrarse con la biografía de Juana de Arco, que le impresionó y le permitió comunicarse, gracias a sus extraordinarias facultades, con la esencia de la heroína francesa, quien le comunicó a Escutia que ella era una guerrera espiritual cuya misión era liberar a su nación del dominio extranjero, restableciendo el orden cósmico que debía prevalecer en la tierra misma que se altera cuando una nación invade a otra, y que a su juicio, el de ella, el de Juana de Arco, Escutia pertenecía al selecto grupo de seres que por designio divino encarnan en forma humana la energía que da sustento al auténtico patriotismo, por lo que debía conectarse con las raíces más antiguas y profundas que daban vida e identidad a su nación, para poder hacer frente a los graves peligros que amenazaban a México. Al retornar a su casa, ocurrió nuevamente con su confesor, quien le recomendó entonces conectarse con los guardianes indígenas de las antiguas culturas mexicanas. Fue así que primeramente entró en contacto con los maracames huicholes, quienes le recomendaron la práctica de caminatas sagradas. Fue así que se dirigió a la Ciudad de México y se encaminó al bosque de Chapultepec, en donde fue acogido sin tener que pasar ninguna prueba debido a sus antecedentes, y se incorporó a las caminatas rituales semanales mientras solicitaba su ingreso al colegio militar, donde no fue admitido de inmediato, pero al que posteriormente fue admitido como jardinero. La situación de la guerra iba empeorando cada día más, y los 7 guerreros sagrados se inquietaban por el futuro de su país. Juan Escutia, en una de las últimas reuniones del grupo, expuso claramente la situación. Tenemos que comprender que si México sufre una total derrota y es anexado a los Estados Unidos, perdería no solo su identidad como nación, sino que se correría el riesgo de que se desconectase de sus raíces, que olvidase su pasado y quedarse sin futuro.
Dependerá de la forma en que actuemos como grupo el resultado que podamos obtener al efectuar esa defensa. Esta puede ser la normal, que es de esperar de cualquier buen ciudadano, o intentando actuar como un grupo de guerreros sagrados, de tal manera que independientemente de la aparente victoria o derrota que se tenga en la batalla, ésta produzca un efecto permanente en la conciencia de México, permitiéndole darse cuenta del peligro de perder su identidad y propiciando una reacción que permita superar ese peligro. El grupo entendió que el único ser que podía guiarlos a convertirse en guerreros sagrados y entablar un combate ritual era el propio supremo comandante, el sargento. Con la ayuda de los dos guardianes acudieron a pedirle ayuda telepática al extraordinario viejo agüehuete. La respuesta que recibieron en primera instancia fue un rotundo no, que eran solo unos niños y que no perdería el tiempo hablando con ellos. Entonces los cadetes increparon al sargento y le dijeron que si no les daba las claves para hacer de la batalla un combate ritual, le clavarían con sus bayonetas en su corteza: este árbol es un traidor. Aun cuando inicialmente montó en cólera, se vio obligado a reconocer que el razonamiento de los cadetes no carecía de lógica. Había que realizar un último intento para salvar a la nación. Superada la ira y tras proferir unas frases de regaño a los cadetes por haberle faltado al respeto, el agüehuete aceptó proporcionarles las claves para que intentasen realizar un combate ritual. No era una tarea fácil. Durante la batalla, cada uno de los 7 cadetes debía trascenderse a sí mismo y transformarse en alguno de los 7 rayos o energías que constituyen la esencia misma de México. Así fue como, atendiendo a las diferentes personalidades de cada uno, el sargento les fue proporcionando las claves para tratar de alcanzar esa transformación. La señal que tendrían de haber alcanzado su propósito era que resonaría en su conciencia la letra de un himno sagrado, mismo que procedió a grabar en lo más profundo de sus almas. Tras desearles lo mejor de sus suertes en su difícil misión, el sargento se despidió. Ya estaba despuntando el día de la batalla y cada uno de los cadetes fueron a tomar las posiciones que el general Monterde y Nicolás Bravo les habían asignado la noche anterior. Juan de la Barrera se dirigió al Hornabeque, una pequeña fortificación construida en la entrada del bosque, y su misión consistía en retrasar lo más posible el avance de los invasores, aunque en principio los generales no querían dejar expuesto a ningún cadete, pero Juan de la Barrera les convenció de que no podía permitirse que los invasores profanaran el bosque sagrado con sus pisadas sin que recibiesen el merecido castigo a su sacrilegio, por lo que reunió un puñado de voluntarios que voluntariamente se ofrecieron y se aprestaron a la defensa. Tras varias horas de un intenso bombardeo, el general Scott, encargado de la toma del castillo por parte de los invasores, ordenó el avance de 2 columnas. Los invasores fueron desarticulando el Hornabeque construido de gruesos troncos, mientras los soldados mexicanos no dejaban de causar bajas en los atacantes. Juan de la Barrera, atendiendo las instrucciones del sargento, buscó primero tener un pleno dominio de sus emociones y trascender el temor a la muerte y el odio a sus enemigos. Acto seguido, cuando percibió que a pesar de las circunstancias externas su espíritu se mantenía impasible y sereno, rogó mentalmente con gran humildad le fuese otorgada la gracia divina de transformarse en guerrero sagrado. Varios impactos de bala traspasaron el cuerpo de Juan, pero antes de morir, en lo más profundo de su conciencia, resonaron con toda claridad las primeras palabras del que sería, a partir de esa fecha, el himno del colegio militar: vibre el clarín de la guerra. Comprendió que había alcanzado su propósito. El general Scott ordenó concentrar el ataque en un solo punto del castillo. Francisco Márquez no esperó que los atacantes ascendieran y decidió bajar al bosque y apostarse junto al costado del altar de piedra que ha custodiado el castillo por milenios. Y fue precisamente de ese altar de donde brotó una poderosa energía que inundó a plenitud al cadete jalisciense, transmitiéndole la sensación de formar parte indisoluble del ancestral espíritu de México.
A la avanzada del ejército enemigo, Francisco salió de atrás de los árboles y le cerró el paso. La súbita aparición de un niño sobre el montículo, empuñando un fusil y ataviado con un uniforme militar, causó una paralizante sorpresa en el ejército norteamericano. El niño pronunció 3 palabras: resuenen las fanfarrias, y empuñando el fusil, arremetió contra los invasores, recibiendo a cambio un certero disparo que se alojó en su pecho, desplomándose a escasa distancia del altar. El sacrificio de Francisco Márquez produjo un inmediato resultado. Ni su cadáver ni el altar fueron profanados durante toda la batalla. Conforme proseguía el ataque, concentrado en un solo punto, los invasores sufrieron incontables bajas. Entonces el general Scott ordenó que se dividieran en 2 partes, atacando ahora por la otra de las puertas para defender este acceso, y para defender este acceso fue enviado un reducido contingente, entre los que se encontraba Vicente Suárez. Los americanos derrumbaron la puerta metálica con cargas explosivas y penetraron a su patio interior. Los mexicanos aguantaron a pie firme utilizando sus bayonetas. Vicente, en medio del fragor de la lucha, presintió que algo inusitado estaba por ocurrir y escuchó claramente la voz de su amada Ana María pronunciando la frase: redoblen los tambores. Un cerco de bayonetas se cerró de golpe sobre el cuerpo de Vicente. Una expresión de inefable felicidad se reflejó en su rostro, porque comprendió que Anita había cumplido su promesa de estar con él al momento del combate, y que juntos habían logrado fundirse en un solo ser, trascendiendo su dualidad. Miguel Miramón, por su parte, alcanzó a ver la titánica lucha que libraba Vicente Suárez e intentó llegar a golpes de bayoneta, pero quedó cercado y fue derribado. En su mente resonaron 3 palabras del himno sagrado, una marcha triunfal. Pero al ver doña Mariana que iba a ser muerto por una mano enemiga, no resistió la tentación de ayudarlo y descargó una ola de energía que descontroló a sus atacantes y solo fue hecho prisionero. Fernando Montes de Oca, mientras tanto, observaba cómo Agustín Melgar derribaba a cuanto rival se le atrevía a cruzar en su camino, como poseído por una fuerza sobrehumana. Le vino a su mente la figura de Aquiles realizando portentosas hazañas en la guerra de Troya, y quiso ir a ayudarlo, pero fue alcanzado por 2 impactos de bala. El cadete cayó agonizante, y mientras moría resonó en una dimensión superior la letra del himno que dice: que lleve de la patria a todos los confines. Mientras tanto, Agustín Melgar continuaba librando su pelea con la bayoneta, derribando e hiriendo a incontables enemigos, hasta que estos optaron por mejor dispararle. Agustín se parapetó detrás de unos colchones y ahí siguió combatiendo, no obstante tener ya varias heridas que ocasionaron que perdiera la conciencia, pero no la vida. Su agonía se prolongaría por varias horas. Un brazo y una pierna le fueron amputadas en un vano intento de salvarlo. Antes de morir, recobró momentáneamente la lucidez y pronunció unas palabras: tu nombre sacrosanto, Colegio Militar. Solo quedaba un defensor del castillo haciendo frente a todo el ejército invasor, el nayarita Juan Escutia, que había alcanzado desde el inicio de la batalla el nivel de conciencia característico de un guerrero sagrado. Scutia había permanecido disparando debajo del torreón principal del castillo, en donde ondeaba el pendón nacional. El cadete observó el ondear de la bandera y comprendió que faltaba aún una acción para concluir el combate ritual. Con ánimo resuelto y acompañado por todos los espíritus de los guerreros sagrados mexicanos del pasado, ascendió la escalinata del torreón, llegó a la bandera, la descolgó, se envolvió en ella y, plenamente satisfecho al saber que el combate ritual había alcanzado su objetivo y el espíritu de México estaba a salvo, se arrojó al vacío, estrellándose contra los peñascos y rodando finalmente hasta el prehistórico altar donde exhaló su último aliento. El combate ritual en el bosque sagrado había concluido. Con estas palabras finaliza el trascendental libro de don Antonio y quiero recomendar ampliamente que lo lean en su totalidad.
El libro contiene muchos más detalles sobre la intervención norteamericana, pero principalmente retrata al presidente Antonio de Santana y su traicionera actuación que le costó a nuestra nación la pérdida de casi la mitad de su extensión. Omití a propósito esa información para que el lector tuviera la oportunidad de buscarla y entenderla de primera mano. Por último, y solo como detalle adicional, la letra del himno del Colegio Militar, conteniendo los versos heroicos recitados por los 7 rayos, fue musicalizado durante el siglo XX y pueden encontrar varias versiones de esta musicalización en el YouTube. Bueno, espero que este apasionante relato les haya emocionado tanto como a mí cada vez que lo comparto. Y solo me queda despedirme, agradeciendo como siempre sus amables comentarios a mi WhatsApp 652-101-6576. Muchas gracias. In la Quech.